Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al pase, bienvenidos, bienvenidas al Destape, quienes estén sumando a esta hora, 10 de la mañana, 5 minutos en toda la República Argentina. Hasta las 12 estaremos, como todas las mañanas, acá acompañándolos, informándolos, compartiendo con ustedes muchísima información y alguna cosita más. También hay un tema que viene instalándose en la agenda en estos días a partir de algo que escribió Jorge Liotti el fin de semana en La Nación y que ya se venía comentando, lo había comentado acá creo que Jonathan Eguier también, lo hemos escuchado en otros medios, ya en boca de otros colegas, entonces yo fui a preguntar qué es lo que hago cuando algún tema entra en el radar o me llama la atención, que tiene que ver con un Milei que se está retrayendo, que está abandonando los pocos ámbitos donde ejercía algún tipo de presencia efectiva en la decisión política de este gobierno. Ya era poco desde siempre, él incluso lo ha dicho en entrevistas, a mí la política no me interesa, eso lo dejo en otras manos. Bueno, pero lo poco que venía haciendo, que empezó a hacer sobre todo después de las elecciones de medio término, lo dejó. Que muchos de los interlocutores con los cuales él tenía ese contacto ya no están en el gobierno. Uno era Dorni, sin ir más lejos, o siguen estando en el gobierno, pero ya no tienen ese acceso tan cotidiano al presidente. Que su paranoia se está volviendo un poco más marcada, y eso también está pasando a transformarse, a convertirse en un problema de gobernabilidad, porque incluso en las últimas semanas, en el último par de meses, y como no había sucedido nunca antes, esa paranoia, esa desconfianza y esa cerrazón tuvieron como objeto a su propia hermana, pero que ante este estilo que tiene Milei, que es retraerse, que es no hablar, que es achicarse, Karina, que tiene otra forma de ejercer el poder, va ocupando los espacios que Milei deja libres y hoy es prácticamente la persona que está llevando adelante el gobierno. Que en la práctica hoy el gobierno pasa por 3 carriles: Karina, Santilli, Toto Caputo. La decisión final la toma la secretaria general de Presidencia. Santilli es el policía bueno, que va a explicar la decisión en buenos términos, a prometer cosas, bancame, que yo te doy tal otra cosa. Y Toto Caputo es el poli malo que después dice, no hay plata. Hasta que llega el momento de que haya, ¿no? Porque así es como sacaron las leyes. Esto es algo que hemos denunciado en su momento y que cada vez está más claro, cada vez aparece con más claridad cuando se contrastan algunas transferencias con las fechas de las votaciones claves en el Congreso. Entonces, algo que denunció ayer Marcela Pagano, que hasta hace, ¿cuánto? Unos meses era diputada de La Libertad Avanza, apoyaba en las iniciativas clave al oficialismo, entró en esa lista por su relación personalísima con Javier Milei, y que ayer publicó este hilo donde dice: voy a contarles por qué el gobierno pudo sacar leyes de manera express, los aliados recibieron plata a cambio, cada voto se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima. Te voy a contar en este hilo quiénes son, cuánto dinero recibieron. Y entonces la diputada Pagano dice que este dinero salió de la caja que surge del impuesto al combustible, fondos que solo pueden usarse para hacer rutas y que, como venimos mostrando, no llegan a las rutas, y que en cambio los repartió, dice Pagano, a los que votaban las leyes usando como cajero el Banco Nación. Los días de votación, dice Pagano, se liberan 3,44 veces más pagos que el resto del mes. Los días donde hay votaciones claves en el Congreso, prácticamente o más que se triplican las transferencias a las provincias que el resto del mes, denuncia Pagano. Esto es porque presionan, dice, hasta último momento a los gobernadores y después de la votación les liberan los fondos cuyo destino es incierto porque a las obras viales no va. Según esta información que denuncia la diputada Pagano, la reforma laboral entonces coincidió
con 17.000 millones de pesos en transferencias entre el 11 y el 13 de febrero. La ley de glaciares, con 12.500 millones de pesos en transferencias entre el 8 y el 10 de abril. Hojarasca y zonas frías, 14.000 millones de pesos entre el 19 y el 21 de mayo. E incluso en los años anteriores, la ley de bases, por ejemplo, 11.275 millones de pesos. El DNU del FMI, 6.500 millones a Santa Cruz, 48 horas después de la votación. Ficha limpia, casi 8.000 millones a Vialidad de Jujuy el mismo día. Vetos a jubilados y discapacidad, casi 21.000 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Pone la lista de los gobernadores que más cobraron en estas fechas. Sadir de Jujuy, Rovira de Misiones, Jaldo de Tucumán encabezan el podio. Por eso, dice, las legisladoras de estos gobernadores acompañaron al gobierno todas las veces. La plata para las rutas no llega. La 307 de Tucumán lleva 3 años de atraso y menos del 20% hecha. No pagan asfalto, pagan manos levantadas, mientras más de 1 billón duerme en plazos fijos. Como dijo Javier, el vocero, parte de estos impuestos los dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal. ¿Qué es lo que veníamos contando acá en los últimos días? Que el superávit no existe y que se hace pisando un impuesto que tiene una asignación específica y que además este gobierno aumentó. Este gobierno que dijo que se iba a cortar un brazo aumentó el impuesto que paga cada uno de nosotros cuando carga nafta. A Galperín se los bajan, por supuesto. Pero básicamente, y para redondear, lo que está diciendo Pagano, lo que está denunciando Pagano, que insisto, era parte de este mecanismo. Algunas de estas leyes que denunció, si no me equivoco, las acompañó. Ley de bases, por ejemplo. Debería chequearlo porque estoy citando de memoria. Ella ya no era parte del bloque, pero entiendo que el bloque de Sago, donde ella formaba parte, acompañó a algunas de estas iniciativas claves. No digo que haya sido parte de esto, simplemente que lo conoce muy bien, que lo conoce de adentro. Y que básicamente lo que están diciendo es que están usando los impuestos que vos pagás y que te están subiendo para aprobar las leyes que después te van a cagar la vida. Están aprobando las leyes que te van a cagar la vida usando tu plata. Esa es básicamente la denuncia. Plata que debería ir además a rutas que hoy se volvieron trampas mortales. Y ojo a esto, porque ahora el gobierno ya está avisando que va a tratar de retomar la iniciativa en la agenda parlamentaria, van a querer avanzar con la ley de sociedades, con la reforma electoral, con la reforma del Banco Central, con la ley de inocencia fiscal, porque se ve que son 2 veces inocentes, porque ya hay una, quieren aprobar otra. Todo además lo quieren hacer más o menos pronto, porque a medida que se acerca el año electoral les va a costar más conseguir esos apoyos, y me refiero a costar más esfuerzo, no quiero que sean mal pensados, y sobre todo cuando las encuestas siguen mostrando semana a semana que Milei se hunde. Ustedes saben, quienes me escuchan, han escuchado otros editoriales en este programa, a la tarde y demás, a mí no me gusta en general hablar mucho de encuestas. No es un insumo que a mí me parezca más interesante que otros. Ahora, cuando todos los encuestadores a lo largo de bastante tiempo dan una tendencia, eso algo tiene que significar, y es lo que está pasando con Milei ya en los últimos 2-3 meses. Todas las semanas aparecen nuevas encuestas que muestran la tendencia, que confirman la tendencia, incluso encuestas que son cercanas al gobierno. Hace unos días circuló por acá, creo que lo trajo Fer Sibeira, la encuesta de Jacobe, dándole muy mal a Milei. Y ahora lo que vemos es una nueva encuesta de Carlos Boutier, si no me equivoco, también una encuestadora que nadie podría decir que es opositora, ni mucho menos, y que, como están charlando en este fragmento que vamos a compartir a continuación, 2 periodistas que tampoco son opositores ni mucho menos, lo muestra Javier Milei entre los presidentes peor perfilados en todo el continente. Una caída nuevamente y que claramente lo posiciona entre los peores presidentes de Latinoamérica. Que ese es el dato
Claro. entendiendo la construcción regional que quiere hacer Milei. Vos no podés construir si no dominás tu propio territorio. Tenés los datos, claro, porque ustedes con CB hacen el ranking de los presidentes Sí, todos los medimos meses, ¿no? a los 18 presidentes latinoamericanos. Supo Y en estar Milei arriba, ¿eh? Exacto. Sí, sí, sí. Llegó a Supo estar en uno, Sudamérica. 2, 3. Claro. Exactamente. Bueno, ahí tenés los primeros lugares, con Bukele, con Sheinbaum, con Fujimori, que acaba de Claro, de muchos asumir. recién Claro, asumidos. o sea, el propio del Esprel en Colombia, Lula y Rodrigo Paz. Esos son los 6 mejores. Y después, los 6 peores, ahí lo vas a encontrar el presidente Milei. Y no es algo nuevo. Y tampoco es que nosotros tenemos un dato que está totalmente disociado incluso de los colegas. O sea, es bastante similar. Claro. Y ese 35,1... ¿Qué pasa? Bueno, ahí abajo, no se llegaba a ver porque estaba el Zócalo, en la posición de descenso directo estaba Delcy Rodríguez, obviamente, pero Milei tiene peor imagen que Daniel Ortega, un tipo que viene desde hace pocos días de básicamente avisar que no va a hacer las elecciones que se esperaba que se hicieran este año. Digo, para que se hagan más o menos una idea. Después, cuando uno mira arriba también, si uno saca los que acaban de asumir, como Keiko Fujimori o de la Espriella, que en general cuando asumen siempre hay un subidón, se lo ve a Bukele consistentemente en el primer puesto. Recién fuera del aire hablábamos de que tiene una campaña muy sólida en redes en todo el continente Bukele. Pero luego, Sheinbaum y Lula. También como para poner un poco en perspectiva, porque muchos de los gobiernos que supuestamente son desastrosos, siguen recetas viejas y demás, están muy bien aspectados por su propia población. En este contexto, además, en el cual el gobierno viene retrocediendo en términos de opinión pública de forma pareja, se está complicando de nuevo la economía y se está complicando a ver, la economía nunca dejó de complicarse para las personas de a pie, pero se está complicando de nuevo el dólar, que venía siendo una de las pocas anclas que tenía el gobierno. Ya el CCL está arriba de 1.600, está inquietándose, y en la previa de un año electoral que sabemos que estas cosas suelen ponerse complicado. Caputo está nuevamente interviniendo para mantenerlo pisado, como ya hizo muchas veces. Te dicen que flota, pero en realidad intervienen con distintas herramientas. Estas herramientas hacen que suban las tasas. La suba de tasa complica aún más a la gente que ya está endeudada, que es muchísima, pero además, sobre todo, revienta cualquier chance de reactivación, que ya venían bastante bajas, para tratar de mantener la ficción de un dólar quieto. Y así estamos. Esto se traduce en gente que, por ejemplo, tiene que endeudarse para alquilar, porque si no se queda en la calle, como este trabajador que entrevistaron en C5N. Sí. ¿Qué tipo de crédito sacaste? ¿Bancario, aplicación? Trabajo en la municipalidad en Capital, ¿Y para qué tuviste que sacar un crédito? para alquilar. Para el alquiler. ¿Para la mudanza o para alquilar? Para alquilar y para la mudanza. ¿Vos vivís acá en Lanús? Acá en la noche. ¿Y hace cuánto trabajás? 31 años en la ¿Te municipalidad. pasó en tiempo otro de momento de tu laburo. vida tener que sacar un... Jamás. Trabajo registrado. No te lleva bien a fin de mes todo y bueno. Y aparte mi mujer es jubilada. Tu mujer es jubilada? ¿Cómo hacen para llegar? A gatas. Se come menos, se viaja menos. Hay que administrar bien. Igual no llegas. ¿Se come menos? Sí. Se come menos, no se come como antes. Está todo caro. ¿Qué resignás, por ejemplo? ¿Qué producto? Las carnes. Y otras comidas que hay que adecuarse. Un guiso, cosa que en este país, que es un país de la carne, estamos pagando la carne muy cara. ¿Tenés ahí un... ¿Eso lo usás permanente? Sí, sí. Y ahora me tengo que operar. Tengo que operar cadera y me tengo que operar rodilla. Y bueno, como está el país, como están todos. ¿Qué le vamos a hacer? Otra cosa no queda. Bueno, una persona que se tiene que endeudar para alquilar, que tiene que dejar de comer carne. Y esto, yo lo voy a decir todas las veces que haga falta, no es un efecto secundario no deseado, no previsto, no es que algo falló, no es que algo temporario, no es que hay que aguantar un poquito más así porque vamos... No. Es una de las columnas vertebrales del plan de Milei. Que estemos así, que los argentinos
vivamos cada vez peor, en condiciones cada vez más indignas y llegando a veces a casos donde, bueno, se vuelve intolerable. Ari viene haciendo con Emi en Habrá Consecuencias toda esta semana una serie de informes durísimos sobre cómo aumentó la cantidad de personas que deciden quitarse la vida. Hoy vos prendés los noticieros y te dicen qué barbaridad, cómo te roban en tal o cual municipio. Pero hoy hay un problema mucho más grave de personas, sobre todo personas jóvenes que deciden quitarse la vida, que de víctimas de muerte violenta en la Argentina. No te vas a enterar si lo ves, si tratás de informarte en los noticieros de los tipos que se están quedando con Metrogas, con Edenor, con... No, bueno, obviamente, lógico que puedes esperar. Ahora está avanzando, hay una nota muy buena de Diego Genudo en el Destape, la toma total del sistema de comunicaciones argentino por el grupo Clarín personal, porque no hay otra forma de decirle, van a tener casi 40 millones de clientes de conectividad telefónica. Si quieren ponerle palabras lindas, pero no hay mucha vuelta. En esos medios no te vas a enterar entonces de todos los problemas que tiene este gobierno. Había visto también este tuit de el colega Leandro Renú con un informe de Scantech, caída de consumo en julio, en ventas de jabón, shampoo y desodorantes personales. Esa es otra señal, ¿no? Ya cuando recortaste la carne, recortaste un plato de comida, bueno, dejás de comprar el jabón y el shampoo, comprás el pan de jabón blanco. O lavandina que creció 0,8%. Como dice ahí Renú, deben estar todos comprando en la perfumería de Galperín. Insisto, todo esto forma parte de un plan que implica además que los dólares que se generan en la Argentina, en vez de usarse para que los argentinos estén mejor y para desarrollar el país, se los llevan. Hay un informe que salió esta semana del equipo de economistas de la provincia de Buenos Aires encabezado por Roberto Feletti, que básicamente da cuenta de que cuando uno compara la cantidad de divisas que entraron con las que salieron, nos encontramos con algo que no debería sorprender a nadie, porque es lo que han hecho estos tipos cada vez que gobernaron. Pero es muy contundente cómo lo plantean. El principal dato a la hora de analizar el desempeño del gobierno libertario es el marcado desfasaje entre la voluminosa oferta de divisas recibida por un lado y la acumulación de reservas internacionales brutas del Banco Central por el otro. Si se suma el superávit comercial obtenido hasta junio del 26, 44.200 millones, el régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social o blanqueo con otros 23.000 millones y el nuevo préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional de 15.000 millones, se concluye que desde diciembre del 2023 entraron al país 82.200 millones de dólares. Sin embargo, el incremento de reservas internacionales brutas solo alcanzó los 21.800 millones de dólares. Eso significa que el drenaje de divisas respecto de la oferta total en 2 años y medio fue de más de 60.000 millones de dólares, casi el triple de lo que se acumuló en términos de reservas internacionales. La formación de activos en el exterior, la fuga, durante el mismo periodo representó 34.600 millones. Esta abultada salida de capitales revela que hubiera sido innecesario el aporte extraordinario del FMI por 15.000 millones si el atesoramiento de divisas en el Banco Central hubiera sido mayor. Están diciendo, si hubieran administrado mejor las divisas, no tenían que ir a pedir la escupidera al Fondo Monetario Internacional. Otro factor, dice el documento de este mismo fenómeno, que resulta insostenible e inexplicable, es que con una oferta de divisas superior a los 80.000 millones de dólares, la deuda pública se haya incrementado en más de 100.000 millones entre diciembre del 23 y mayo del 26. A partir de lo anterior se concluye que un modelo de valorización financiera que convalide una renta en dólares anual en un rango del 20-25% implica que la apropiación de divisas por parte de los agentes financieros impide la estabilización externa.
Esto implica que el gobierno somete a la sociedad argentina a un ajuste muy duro que empeora las condiciones de vida de casi todos los habitantes del país, pero eso no redunda en ningún beneficio para la población porque la mayoría de los dólares se destinan a financiar la salida de capitales y garantizar un esquema de valorización financiera con rendimientos exorbitantes al tiempo que aumenta la deuda de forma exponencial. Y ahora en un minuto lo hablaremos esto con Alfredo, con Candy, y nos dirán, nosotros avisamos. No es ninguna sorpresa. Esto se veía venir a la legua. Bueno, se veía venir, lo dejaron hacer, pasó. Sucedió. Y están ahí los números para contarlos. Mientras tanto, aumenta la represión, que es la única forma de sostener esto, y lo sabemos. El caso que se denunció ayer de un tipo en Río Tercero es tremendo. Este es el título del diario de Río Tercero. Habría habido inteligencia en la detención de un riotercerense y guardia frente a su casa. Todavía nos tiemblan las piernas, dijo la madre. Vamos a escuchar a la persona en cuestión que estuvo detenida varias horas. Se la llevaron a Villa María, que son casi 100 kilómetros. Le sacaron el teléfono y todo porque supuestamente, él dice que no, insultó, amenazó a alguien en sus redes sociales. No, yo tuve un episodio el viernes que fue una persona del correo, supuestamente del correo argentino, a llevarme un paquete y con mi nombre, mi dirección, pero me decía, no te lo puedo entregar porque no es tu número de documento. Y se fue. Eso me llamó la atención. Yo ayer llego de trabajar, como y voy a buscar a mi señora caminando. Cuando salgo me interceptan en la calle, me piden el documento y ahí me dice que hay una orden de allanamiento para mi domicilio. Sí. No entendía nada, yo me voy caminando ahí con el jefe del operativo y bueno, y él me comenta, dice, es por amenaza al gobierno, amenazas institucionales. Y bueno, eso. Claro, pero vos imagínate, ¿no? Cualquier vecino común, nosotros estamos todo el día con esto, me dicen amenaza al gobierno, no parece una película. ¿Vos qué te imaginaste ahí? ¿Vos le dijiste, che, pará, se habrán equivocado? Digo, ¿qué te imaginaste? No entendí nada yo. No entendí nada, o sea, me costó, me llevó tiempo a todo el mundo me conoce y yo uso la red prácticamente para juego todavía en el senior. Sí, uso digamos, más que nada para eso, para saber los resultados, para chusmear. No uso la red para otra cosa, entonces no tengo ni idea. Sí. No tengo ni idea quiénes son los porque aparentemente es una amenaza de muerte a una senadora. No tengo ni idea quiénes son las senadoras, no conozco ni el nombre de la senadora. Una amenaza de muerte, o sea, a una senadora. Exactamente. Al principio era Milei, después te dijeron, terminado en el camino, me dijo Lía Villafañe, te dijeron que en realidad, bueno, no era el presidente, sino una senadora. Sí. Bueno, para que se entienda, mandaron a un espía disfrazado de personal del correo para corroborar que esta persona viviera en su domicilio. Eso ya es absolutamente ilegal. Hay que ver si después de los últimos decretos que sacaron de modificación de la CIDE quizás es legal, entre comillas, pero digo, no, es ilegal respecto a lo que ha sido el consenso histórico del 83 para acá de la ley de inteligencia y demás. Y después lo abordaron por la calle y se lo llevaron diciéndole primero que había amenazado al gobierno, al presidente, después diciendo que en realidad había sido una senadora. Lo llevaron a una comisaría a más de 90 kilómetros de su casa, lo soltaron de noche sin el teléfono. Todo esto, fuerzas que responden a la misma ministra que sigue justificando y encubriendo que haya policías de civil disparándole a la altura de la cara a manifestantes como pasó la semana pasada. Ayer estuvo en Córdoba, Monteoliva, le preguntaron por el caso del comisario Gauna y esto es lo que decía. Información que tengo sobre este caso, sí, es un agente de Policía Federal, es un oficial jefe, y yo acá aclaro una cosa que me parece importante. Las áreas de investigaciones, si ustedes se fijan en un operativo del comienzo al final, son uniformes, más allá del color de las fuerzas, en momentos distintos. La gente de investigaciones está de civil, tienen una camperita con el logo de la fuerza y deben colgar la placa, ¿sí? Generalmente el jefe de esas divisiones de investigaciones están de civil con su placa, ¿sí?
es probable que en este caso este comisario, no sé si es comisario o subcomisario, no lo tengo claro, que es el oficial de turno en ese día, haya tenido su placa colgada, como lo tienen vestido de traje con la placa. Frente al uso del arma, por la foto que vi, puedes corregir Juan Pablo con más ojo, es una escopeta de... la de ruido, con tumulto, perdigones de estruendo, eso quería decir, estruendo. ¿Qué cosa sale de un perdigón de estruendo? Ruido, es de estruendo. Yo quisiera que explique los que van con la masa, los que van con el martillo. Esos son los que tienen que explicar qué fueron a hacer una manifestación pacífica con masa y martillo. Hay tanto para decir de esto, ¿no? Empezando que si hubo gente en una manifestación con masa y martillo, la responsable para que los detengan con todas las garantías y en todo caso den explicaciones, es ella, que es la ministra de Seguridad. Yo quería preguntarle, ¿hubo gente con masa y martillo? Yo no vi. Si ustedes los detectaron, ¿quiénes son? ¿Los pudieron detener o la gente que detuvieron eran otros que agarraron al tuntún? Porque en general es lo segundo. Después, bueno, lo de la pistola de ruido es directamente un papelón. Falta que dijera que iba a salir una flor, como las pistolas esas de los payasos. Para empezar, las pistolas lanzan munición. Si esa munición se utiliza de forma correcta y adecuada, puede ser no letal. Cuando vos esa munición la apuntás a la cara de otro, siempre le estás tirando el perdigón. Después, si de ese perdigón sale ruido, sale gas o lo que sea, no importa. Vos le estás dando un perdigonazo en la cara a alguien. Que es lo que está haciendo este tipo, que no tenía una placa colgada. No se ve en ninguna de las imágenes que tuviera una identificación. Y por otra parte, me pregunto, ¿qué hace personal de investigaciones en una marcha? Porque las detenciones no debería llevarlas a cabo el personal de investigaciones. El personal de investigaciones se supone que hace otra cosa. Y por otra parte, lo que estaba haciendo en las fotos a una no era detener a nadie, era disparar. Con lo cual, nada, no tiene ni pies ni cabeza la explicación de la ministra. Pero es lógico, porque ella está explicando algo que ni siquiera decide ella. Todo esto es parte de una doctrina más importante, más grande, lo venimos contando, de una estrategia para todo el continente que emana del Departamento de Estado. Se juntaron hace 3 semanas, Marco Rubio dijo, el extremismo de izquierda representa ahora lo que antes representaba el narcoterrorismo, es decir, podemos secuestrar presidentes, o lo que representaba el terrorismo islámico, es decir, podemos bombardear lo que se nos ocurra para combatir a la gente que sale a pedir que no vendan su país, por ejemplo. Y ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este posteo que dice: la doctrina Monroe ha dado forma a la política exterior estadounidense durante más de 2 siglos. El dominio estadounidense en el hemisferio occidental, que somos nosotros, nunca más será cuestionado. El dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca más será cuestionado. Yo pensé que éramos un país soberano, pero somos dominio estadounidense. El video es larguísimo, dura más de 5 minutos. Se pone a dar una clase de historia, empezando por el siglo XVIII, para concluir con esto, con estos últimos segundos, que es lo que quiero compartir con ustedes. Avancemos hasta la era moderna, donde la doctrina ha encontrado a su último defensor en el presidente Trump. Mediante la ejecución de la Operación Resolución Absoluta, Estados Unidos capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro, trasladándolo a suelo estadounidense para responder por cargos de narcoterrorismo. Esta calculada maniobra envió una señal resonante a todo el hemisferio, acentuada por la propia declaración del presidente Trump. Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca más será cuestionado. A lo largo de 2 siglos, la Declaración de Monroe había moldeado la política exterior de Estados Unidos a través de distintas administraciones y en eras geopolíticas fundamentalmente diferentes. Lo que comenzó como una advertencia a las potencias europeas evolucionó hasta convertirse en un marco para el dominio regional, uno que sigue siendo la piedra angular de la estrategia estadounidense en el hemisferio hoy en día.
Bueno, una frase como esa, lo que comenzó como una advertencia a Europa terminó siendo un marco para el dominio regional, era el tipo de cosas que uno escuchaba en Puan y te decían sobregirado al que lo decía, ¿no? Era la teoría conspirativa en contra de los yanquis y ahora lo está advirtiendo la propia Casa Blanca. En ese contexto, el embajador se anima a salir como salió, a decir, no, nosotros apretamos una empresa para que no contraten chinos. Porque no es solo que lo hacen, sino que lo hacen públicamente. Ahora dice, aparentemente hay un grupo de diputados que quiere que Lamelas vaya al Congreso a dar explicaciones, las explicaciones que debería haberle pedido el canciller. Pero claro, acá el canciller es empleado del embajador de Estados Unidos. Ojalá, me parece que corresponde que brinde esas explicaciones. Estamos hablando del Congreso que no logró que vaya a dar explicaciones a Dorni, con lo cual tengo mis dudas, pero va por el sentido correcto, sin ninguna duda. Para terminar, porque ya es tarde y tengo además acá una mesa de compañeros y compañeras maravillosa que seguramente tienen cosas más interesantes para aportar, pero hoy debería ser feriado. Hoy es 12 de agosto, se cumplen 220 años de que sacamos a patadas en el culo a los ingleses. Y la verdad es que debería ser feriado y haber actos en todas las escuelas, porque es un acto que fue fundacional para la Argentina, no solamente por lo que vale de por sí agarrar al principal imperio de esa época. Inglaterra en ese momento era el principal imperio sin ninguna duda del mundo, y derrotarlos militarmente no una sino dos veces en 2 años, sino porque también ese fue el momento en el cual quienes se suponían que eran nuestras autoridades legítimas, que tenían que defendernos, defeccionaron, agarraron el tesoro y se fueron a Córdoba. Y los argentinos, todavía no existía la Argentina, pero los que habitaban ese territorio entendieron que estaban solos y que tenían que defenderse por sí mismos y que lo que tenían que defender era algo distinto, ya no la corona de otro, sino algo propio. Un sentimiento nacional que empieza a amasarse en esos días y termina en, obviamente, mayo de 1810, julio de 1816 y todo lo que vino después. Pero además, porque en ese proceso de reconquista y después de defensa al año siguiente en la segunda invasión, se le dio armas por primera vez a los marrones, a los mestizos, a los indios, a los negros, a los laburantes, para que formaran parte de esas milicias. Con lo cual también ese sentimiento nacional tan primigenio que surge en ese momento es a la vez un sentimiento que desde el vamos era un sentimiento que mezclaba clases, que mezclaba pieles, que mezclaba. Cuando hablamos tantas veces de este tema durante el último mes por lo del Mundial, las acusaciones y demás, la Argentina desde sus actos más fundacionales es plebeya. Y hoy es un aniversario de uno de esos actos más impresionantes y debería ser feriado. Y lo traigo sobre todo para terminar porque me parece que el estado en el que nos va a dejar este gobierno, que también, como aquel virrey, cuando nos tuvo que defender, defeccionó, creo que hay que pensarlo quizás en términos de una nueva reconquista, de volver a conquistar un país que nos están sacando, no solamente a veces en forma de títulos de propiedad de grandes latifundios, que fue lo que discutimos puntualmente la semana pasada, sino en un montón de aspectos más. Porque lo que la gente salió a rechazar el jueves pasado no era un artículo de una ley, no era una ley, era un espíritu antinacional que está presente en cada uno de los actos y decisiones que toma este gobierno. Y me parece que en una fecha como esta no podía dejar pasar la ocasión para recordar que las veces que los argentinos nos hicimos cargo de nuestros asuntos, terminamos echando a los que nos quisieron invadir y logrando imponer nuestras condiciones, aunque sea por un tiempo. Ojalá podamos volver a hacerlo. ¿Qué tal? Buen día, compañeros, compañeras. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nico? Me fui un poquito lejos al final en el tiempo, pero Igual es mi evento favorito. es fantástico. Güemes a caballo tomando una fragata inglesa. Yo no entiendo cómo todavía no hicimos una película con eso. Tengo un guión a medio escribir, si hay algún productor interesado escuchando. No sé cómo están viendo. Planteo varios temas en el editorial. Me parece que todos se van tocando, forman una especie de mosaico. Yo quiero señalar